Yo creo que hay cierta historia en las familias que pueden ser marcadas para siempre. Historias que son marcadas por sus personas y marcan un antes y un después. Historias particulares. Ya pueden ser malas o buenas, o asquerosamente malas o extraordinariamente buenas. Yo creo que yo creo que no estoy exento de eso. Bueno, yo soy hijo y nieto de ex dirigentes del Gremio Metropolitano de Transporte, más conocido como las micros amarillas, donde en el año 2007 se reemplazó por el Transantiago, el actual modelo de transporte metropolitano de Santiago. Después de este reemplazo a la fuerza del sistema de transporte urbano, yo cuando tenía 7 años hubo una crisis familiar en mi círculo que fue muy fuerte, donde mi papá y mi abuelo fueron los principales perjudicados y tuvimos que tomar medidas para así hacer un lugar mejor. El día de hoy daremos un recorrido con mi padre para ir a ver a mi abuelo y así sacar este tan profundo relato, sacar esas pequeñas vivencias y los acontecimientos que llevaron este repentino cambio. Acompáñenme a ver la siguiente historia. ¿Y mañana cuál va a tomar? No sé, pues. Un desastre, no encuentro un desastre. La relación es positiva. Ni absolutamente llena. Por lo tanto, a lo mejor se espera de 45 minutos va a bajar a 5. Llevar la calidad metro a la superficie. Me entreviste, ¿sabes que estoy más choreado? Transantiago va a funcionar bien. Y el sistema antiguo. Que no sirve. De modo de poder financiar esta profunda reforma. De partida el Transantiago fue algo que impuso el gobierno. El gobierno, cuando era presidente Ricardo Lagos, él fue el gestor de todo este cambio porque según él era algo necesario para reordenar el sistema, terminar con lo que ellos argumentaban como causa la necesidad de cambiar el sistema, que sería el exceso de buses en ese momento, terminar con las competencias que se producían porque todo era la recaudación de cada uno de los buses era consecuencia de lo que el chofer recaudaba. Y eso significaba de que los choferes, para poder recaudar más plata, tenían que competir con sus colegas de las respectivas líneas y con los colegas de las líneas que eran de su competencia. Entonces era una competencia diaria entre micros de la misma empresa con micros de otra empresa, y eso se traducía en choques, atropellos, y que realmente era verdad. Pero, como solución a eso, bastaba con imponer el sueldo fijo y las asociaciones gremiales que existían en ese entonces, haberlas convertido en empresas, sí, que podrían haber sido no tantas como las asociaciones que existían, sino que haberlas agrupado por sectores. Por ejemplo, en el sector sur, todas las líneas del sector sur, haberlas convertido en una empresa, todas en una sola empresa. La del sector norte también, la del sector oriente también, la del sector poniente también. En empresa. Bueno, nosotros, el gremio nuestro era un gremio histórico, teníamos yo creo 80, 90 años de historia, era un gremio muy especial,
era un gremio de la mayoría, era gente muy esforzada. Nosotros teníamos 7.500 máquinas aquí en Santiago y habían casi 3.000 dueños de micro. O sea, esto significa que nuestra actividad, no éramos grandes empresarios, siempre decía que éramos artesanos del transporte. Lamentablemente, cuando llegó el gobierno de Ricardo Lagos, se abrió una licitación en que le abrieron las puertas a las empresas extranjeras y nos obligaron a nosotros a transformarlo en empresa, cuando nosotros siempre, el negocio nuestro era manejado individualmente por los diferentes dueños de los buses que estaban afiliados a las líneas históricas. Y bueno, y ahí llegó la debacle, porque nosotros tratamos de hacer empresa, pusimos todo nuestro capital en la empresa, pero nunca se dieron cuenta algunos dirigentes que los que tenían los buses en la calle eran los dueños de las micros. Los dueños de las micros eran, algunos manejaban, otros hacían la mecánica, o sea, el gobierno nunca se dio cuenta el impacto que iba a tener Transantiago en la gente. Y ahora, ¿cómo entraron los extranjeros? Entraron con el tema de que el gobierno en este momento, yo le tengo calculado que en estos 13 años que está funcionando Transantiago, se han gastado más de 20.000 millones de dólares y resulta que a nosotros jamás nos dieron nada, ni una pecera nos regalaron. Yo siempre me acuerdo de eso, nunca nos regalaron nada, nosotros trabajamos a tarifas muy bajas. Fíjate que nosotros hoy día, yo sacando la cuenta, en la tarifa recién estaríamos llegando con, como lo fijaban la tarifa y hay un polinomio, estaríamos llegando a 500 pesos. A los escolares los llevábamos los básicos gratis y a los universitarios con tarifa rebajada. Ahora no, pues ahora el gobierno le paga a las empresas. Por eso yo te digo, el gasto que ha tenido el Estado de Chile ha sido demasiado grande y bueno, y no es satisfacción, pero a veces cuando la gente me reconoce, me pregunta cuándo van a volver las micros amarillas. O sea, yo te digo, fue una mala política. Ricardo Lagos lo reconoció públicamente que se había equivocado, pero el costo para nuestro sector fue muy grande porque desaparecieron 3.000 artesanos del transporte y lo reemplazaron por 4 o 5 empresas. Mira qué fácil la historia. El Transantiago empezó operando con los buses que trajeron los colombianos, que fueron puros buses. No eran nuevos, porque esa cuestión también fue otro arreglo que hubo escandaloso. Le arreglaron el año, le arreglaron el modelo, y el resto de los buses eran los buses que tenían los empresarios de la amarilla. Así partió el Transantiago. Y después las empresas fueron poco a poco comprando buses nuevos y fueron eliminando las que eran las antiguas amarillas. Pero el Transantiago operó, no me acuerdo exactamente si fueron 2 o 3 años con los buses que habían, con las micro amarillas que habían, que las pintaron blancas con una franja verde en el medio, y que eran las mismas micros que tenían los empresarios de las amarillas. Y esas pasaron a los empresarios antiguos, a los dueños de las máquinas. Al principio les pagaban un arriendo, después la empresa el bus de Gran Santiago, cada día se fue atrasando más en los pagos. Llegó el momento que a la gente ya no le pagaron ni siquiera los arriendos, menos los finiquitos, porque después cuando ya las micros no las dejaron de ocupar, se las devolvían a los empresarios y supuestamente le tenían que hacer un finiquito y pagarle una cantidad que correspondía. Nunca tampoco ocurrió porque el bus de Gran Santiago se declaró en quiebra. Así que los empresarios perdieron los buses y perdieron la plata, porque no les pagaron. Para mí fue muy doloroso porque nadie lloró por nuestros muertos, nadie derramó ni una lágrima por la gente nuestra que desesperada. Imagínate, había un dueño de bus de una línea que no quiero ni nombrarla, que con mucho esfuerzo fue a comprar 2 metros de cuerda y se ahorcó ahí en la escalera de su casa. Imagínate cómo llegamos de ser un gremio que teníamos
o sea, teníamos deficiencia, pero es que nosotros nunca recibimos ayuda del Estado, siempre fue un negocio que nosotros, de puro esfuerzo. Y era muy importante que el 50% de los dueños de la micro habían empezado como choferes. Era una actividad que el gallo que era ordenado al poco tiempo, yo te digo, se transformaba en dueño de una máquina. O sea, por eso yo te digo, nosotros éramos artesanos de transporte, no éramos empresarios, ni no pertenecíamos ni a la SOFOFA ni a ninguna organización empresarial grande. Nosotros era un negocio que los dueños micro, la mayoría de los dueños micro tenían una o dos máquinas, no tenían más, eran dueños de dos máquinas. Habían excepciones, habían flotas grandes, pero eran las menos. Así que ese es el tema del Transantiago y las consecuencias que tuvo con nuestro sector. Pues. Es lamentable, pero yo te digo, la clase política se portó muy mal con nosotros. Yo hablando como un directo perjudicado de este cambio, creo que puedo sacar la conclusión de esta historia y de estos relatos, que seguimos rodeados de un sistema que sigue vigente y que tiene un pasado muy, muy oscuro, que ya no se puede ver al Transantiago de la misma manera y que trajo consigo mucho, mucho dolor. ¿Podríamos ver al Transantiago de la misma manera? ¿O sigue siendo el mismo sistema que a la mayoría no le agrada?